Ayer escuchábamos los anuncios del ministro de Educación respecto al retorno progresivo a la presencialidad escolar y vamos a analizar cómo va la cosa en todo el país con José Carlos Vera. Él es sociólogo y exdirector general de gestión descentralizada del Ministerio de Educación. Señor Vera, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel, Carlos. Un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Bien, se ha proyectado que el retorno de una manera más masiva inicie el próximo año, ¿no? Antes se calculaba julio, inclusive se hablaba de que en julio recién el 50% de colegios se abriría. Estamos pisando el acelerador, pero imagino que en el proceso se han encontrado ciertos cuellos de botella. ¿Qué es lo que está impidiendo que los chicos regresen a la semipresencialidad? Sí, Mabel, en primer lugar yo quería expresar una preocupación compartida porque ayer esperábamos anuncios más precisos y concretos de parte del ministro y del Ministerio de Educación. Como tú bien has señalado, ya se había establecido en el plan de emergencia del sector de educación algunas metas a julio muy conservadoras del próximo año. La Premier había establecido un 99% a julio del próximo año. Y esperábamos que ayer en la conferencia se concreten y precisen metas con respecto al retorno, dado la urgencia de esta necesidad. Lamentablemente ello no ha sido así y lo que esperamos es que se puedan, en la medida de lo posible, concretar estas medidas. ¿Cómo vamos ahora? Y es lo que quería señalar. Con el marco normativo que se diseñó entre enero y febrero, que fue efectivamente habilitador, estábamos en un contexto distinto de la pandemia. Las decisiones para el retorno se trasladaron efectivamente a las comunidades educativas y a los gobiernos regionales en función a instituciones educativas habilitadas que cumplían condiciones epidemiológicas. Con ese enfoque voluntario, progresivo, al día de hoy tenemos 11.839 instituciones educativas en 24 regiones que ya están desarrollando semipresencialidad. El último reporte tenía más de 8.000, hoy ya superamos las 11.000, vamos avanzando. Pero obviamente esto es insuficiente. Solo es el 12% de las instituciones habilitadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo considero que es urgente cambiar el enfoque del proceso de retorno, que deje de ser voluntario, ¿no? Porque eso fue diseñado en otro momento, pero dado el contexto de la pandemia hoy tenemos que ajustar el marco normativo para establecer una obligatoriedad del retorno, metas y cronogramas claros acordados con gobiernos regionales con sentido de obligatoriedad y que lo voluntario sea lo excepcional, pero y que lo voluntario sea para los padres y madres de familia, no para los docentes y para el sector. Estamos en un momento de urgencia y tenemos que avanzar en ello. Y lo segundo que creo que hay que modificar en el marco normativo es revisar los protocolos que se establecieron en ese momento. Los protectores faciales, la desinfección, los metros de distancia, hay evidencia internacional que demuestra que no son ya necesarios. Entonces, simplificar protocolos, ajustar el marco normativo con metas claras y concretas, pasar de una voluntariedad a un esquema obligatorio y un acompañamiento y monitoreo para garantizar condiciones. Las escuelas son espacios seguros. Señor Vera, buenos días. ¿Cómo calificaría usted hasta el momento la experiencia en cuanto al retorno a la semipresencialidad en los colegios que ya han iniciado este proceso con relación la infraestructura, las normas sanitarias, la adaptación que tiene que haber justamente a este proceso de retorno paulatino? El proceso en las más de 11.000 ha sido exitoso y demuestra que es posible retornar de manera segura. No han habido casos de contagios vinculados a el proceso de retorno y eso se demuestra tanto en la evidencia nacional como internacional. Los directores de todos los colegios a nivel nacional han recibido recursos para garantizar condiciones mínimas, adquirir sus kits de higiene, implementar lavamanos portátiles si es que no tienen acceso a agua. Efectivamente, la brecha de infraestructura es enorme y no la vamos a resolver de un año a otro, pero las condiciones mínimas para el proceso
están de alguna manera garantizadas y eso lo demuestra la experiencia. Es cierto que el 95% de ellas están en ámbitos rurales y la complejidad en ámbitos urbanos es distinta. Hay que establecer rutas de transporte, hay que establecer una serie de medidas distintas en ámbitos urbanos, pero ya hay experiencias también en Lima Metropolitana, en algunas regiones que demuestran que el proceso es exitoso. Entonces, creo que no hay justificación en estos momentos para que el proceso siga avanzando de manera lenta y por eso hacemos énfasis en un cambio del enfoque del marco normativo del proceso de retorno y también hay que decirlo, involucrar a los gobiernos regionales. El día de ayer el gobierno regional de Cajamarca, y hay que felicitar, ha establecido un comunicado señalando que a partir del 1 de noviembre la totalidad de instituciones educativas que cumplan las condiciones van a retornar a semipresencialidad. Eso es muy bueno, pero tenemos otros gobiernos regionales como Piura, por ejemplo, o como Callao, que además son las regiones que más han avanzado en vacunación docente y que no tienen ni una sola institución en retorno, ¿no? Señor Vera, en vacunación docente vamos por encima del 85%. No hay excusa entonces por parte de los maestros si es que la preocupación era la vacuna. Sin embargo, sí nos apena, nos sorprende este comunicado del SUTEP en donde ellos pues tienen objetivos más políticos, ¿no? Quieren que se satisfaga alguna de sus demandas y esto también impide que se acelere el retorno a las aulas. Así es. Aquí hay que señalar que la gran cantidad de maestros comprometidos, que además han sufrido las consecuencias de la pandemia, han estado en primera línea y están empujando para poder retornar. Incluso las propias comunidades educativas, los docentes, han pedido al ministerio que se flexibilicen algunos mecanismos para poder retornar. Hay que diferenciar entonces a los docentes, maestros, maestras comprometidos y que están pidiendo un retorno con efectivamente algunos intereses, como tú lo has señalado, más políticos de los sindicatos que están estableciendo algunos requisitos que no tienen ningún correlato con la realidad y con la evidencia. Pedir vacunación total, no solo de docentes, sino del 100% de estudiantes, es algo que no tiene mucho sentido en este contexto. La vacunación no ha sido requisito en ningún país del mundo y tampoco aquí. No es un requisito indispensable. Obviamente es una condición favorable, pero no es un requisito. Si a eso le vamos a añadir la necesidad de vacunar a todos los estudiantes, no vamos a llegar a ningún lado. Y otra vez, hay evidencia de que los colegios son espacios seguros y no son fuentes de contagio. Los estudiantes, los menores, no son vectores altos de contagio en este contexto. Quisiera tocar un tema que justamente abordó también ayer el ministro de Educación en su conferencia de prensa y tiene que ver mucho con la calidad y la evaluación de los profesores. El ministro dijo que hay que mejorar este tema de la evaluación, pero dio un argumento que la verdad ha sido muy polémico, ¿no? De que hay maestros que están contratados, llevan años dando evaluaciones, pero el ejercicio en sí de la docencia, ya los califica como tal. ¿Cuál es su opinión sobre este enfoque de la evaluación docente que hace el ministro de Educación? Sí, también sorprendido por esa declaración. La ley de reforma magisterial es una política de Estado que tiene que tener continuidad y que desarrolle en base a criterios meritocráticos el mejor desempeño docente para garantizar calidad educativa. Las evaluaciones y la metodología de evaluación puede ser siempre revisada y mejorada para asegurarnos que efectivamente se están midiendo competencias docentes, ¿no? Pero eso en ningún caso puede argumentar, como lamentablemente lo ha dicho el ministro, además, que genera presión o incertidumbre a los docentes y que eso no les permite cumplir ni con las evaluaciones ni con su desempeño. Entonces sí preocupa que se haya anunciado que la gran parte de docentes contratados van a ser nombrados, ¿no? Eso va a debilitar la carrera meritocrática y va a afectar la calidad educativa. Posibilidades de revisar los esquemas de evaluación los hay y hemos venido incluso discutiendo esto con los gobiernos regionales, con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, pero retroceder en una política de Estado meritocrática sí creo que es un riesgo alto para la calidad educativa. Muchas gracias. Era José Carlos Vera, exdirector general de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación. 7 de la mañana, 20 minutos.